Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Son las 7 de la mañana, 12 minutos. La Navidad es una de las épocas más lindas del año que lamentablemente también nos deja unas noticias muy tristes. Los quemados por la pólvora. Hoy vamos a hablar con la doctora Patricia Gutiérrez, quien es la líder de la unidad de quemados de la Subred Norte en Bogotá. Ella se encuentra a las afueras del Hospital Simón Bolívar. Doctora Patricia, muchísimas gracias por este contacto con Noticias Caracol. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien por fortuna, pero lamentando que estos contactos se den en el contexto de esta tara de atraso que supone el uso de la pólvora en el país. Estamos completamente de acuerdo. Esto ya no debería ni siquiera ser motivo de conversación y muchísimo menos ser una realidad tan palpable como la que vivimos cada año el día de hoy que empieza esta tragedia que no debería existir. Porque lo hemos dicho a lo largo de esta misión, el 7 de diciembre se convierte en la fecha en la que mayor número de registros por quemados por pólvora hay en los centros de salud. Doctora Patricia, en un minuto voy a regresar con usted porque les vamos a presentar a los televidentes una historia que nuestro compañero Héctor Rojas registró. Es una historia que tiene su comienzo hace 2 años. La vida de una familia dio un giro absolutamente inesperado. ¿Por qué? Porque la pólvora causó graves lesiones en 3 niños. Y aunque ellos no estaban quemando la pólvora, oigan esto, un juego pirotécnico cayó donde ellos se encontraban. Héctor Rojas está con esa familia, nos cuenta qué pasó en ese momento, cómo le cambió la vida y cómo están viviendo esa realidad hoy en día, Héctor. Alejandra, mire, el video que ustedes van a ver a continuación donde se observa esa columna de humo ocurrió acá en este conjunto residencial donde nos encontramos, localidad de Engativá. Varias familias estaban compartiendo la noche de las velitas, todos disfrutando con menores de edad, cuando de repente cae uno de estos artefactos pirotécnicos aquí, justamente donde nos encontramos nosotros. Inmediatamente todo es caos, todo son lágrimas, porque 3 menores de edad desafortunadamente resultaron lesionados. La señora Diana es la tía de uno de los menores de edad y quien revistió mayor gravedad producto de esta lesión. Señora Diana, ¿qué pasó exactamente? ¿Qué horas eran? Y en el momento que cae este artefacto, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, eran más o menos las 8:30, 9 de la noche, recién habíamos bajado a prender las velitas. Y pues los niños estaban jugando, estaban pues haciendo lo correspondiente y cayó de la calle, porque estaban prendiendo demasiados voladores esa noche casualmente, cayó de la calle un residuo de un volador, pues desafortunadamente los niños lo confundieron, lo cogieron y lo acercaron a las velitas y ahí fue cuando se explota porque tenía residuos y se ve afectado pues en mayor gravedad mi sobrino. Hay que dejar claro y es que en ese conjunto residencial nadie estaba quemando pólvora, simplemente estaban prendiendo velitas, estaban compartiendo. Desafortunadamente 3 niños resultaron heridos. ¿Qué le pasó a su sobrino? La afectación de él fue en el ojo izquierdo, pues con las esquirlas. Afortunadamente, bueno, ese día apenas el tema obviamente caos y todo lo demás, los momentos de angustia, lo trasladamos al centro médico más cercano. Le hicieron pues las curaciones de primera instancia y después ya trasladarlo al Simón Bolívar. ¿Qué tipo de lesiones le diagnosticaron en su momento? No, en el momento era únicamente unas manchas producto de la quemadura, unas cicatrices muy pequeñitas, una lesión en el ojo que pues duró muy poco realmente, gracias a Dios, en recuperarse y hoy en día podemos decir que todo está muy bien. ¿Él tiene secuelas producto de esto? ¿Perdió de pronto visibilidad en su ojo? No, gracias a Dios no. Lo único es de pronto que no puede recibir sol de frente en sus ojos, que de pronto le incomoda un poco cuando está leyendo, cuando está estudiando, pero de resto nada más. A partir de esa noche, de ese momento, ¿cómo es la vida hoy? Especialmente cuando se acerca la temporada de diciembre, especialmente él. ¿Qué dice? ¿Qué hace? Es difícil porque la angustia de esa noche, pues difícilmente
dejamos de vivirla todas las noches de velitas. A partir de ese momento, pues el niño ya no prende velitas como lo hacíamos antes. Nosotros somos una familia tradicional y nos gustaba salir a hacerlo. El niño obviamente no, él no puede escuchar voladores, ya le genera cierto temor y obviamente no volvió a salir a prender velitas. Una última pregunta y es el mensaje más bien final que usted le da a las personas que insisten en celebrar, en quemar pólvora. ¿Usted qué le diría a todas esas personas? Mira, esto es un llamado a la conciencia, a que seamos prudentes con este tipo de situaciones. Esta noche, como lo decía, es una noche tradicional para celebrar y no se puede convertir en una noche de angustia, de temor y que le cambie la vida a tantas personas. En el caso de nosotros, gracias a Dios, podemos hablar muy bien en este momento y decir que Tomás está bien, pero en otros casos no lo pueden contar. Adicional a los niños, los animales, los perritos, los gatos, todos los animalitos que también se pueden ver afectados, que se pierden y demás. Entonces definitivamente que no lo hagamos y si lo van a hacer, que sean conscientes y prudentes con el uso. Ok, señora Diana, perfecto, muchísimas gracias. Es el llamado y la invitación. No se necesita de quemar, de encender una pólvora, un juego pirotécnico para poder celebrar esta noche. Héctor, es que esto es un verdadero horror. Toda nuestra solidaridad con la familia, con esta familia y con todas las familias que a lo largo de los años han resultado involucrados en episodios lamentables que se derivan de la quema de la pólvora. Esto es sistemático. Vamos a revisar algunas cifras, doctora Patricia, para presentarles a los televidentes el contexto de lo que ha ocurrido en los últimos 7 años en el país. Quemados por pólvora, personas lesionadas por el uso de la pólvora entre el año 2017 a 2018, 781. Del año 2018 al 2019 se registraron 832 casos. Entre el 2019 y el 2020 los casos fueron 839. Y ojo a esta, del 2020 al 2021, cuando estábamos en plena pandemia, fueron 725 casos. Vamos a ver cómo se comportó el año pasado en el paso de la Navidad del 2022 al 2023. Este periodo de incidencia se registra del 1 de diciembre al 11 de enero, que es la temporada a la que le hace especial monitoreo del Instituto Nacional de Salud. 1.153 casos. Es la cifra más alta en los últimos 7 años. Pero vean este horror. En lo corrido de estos primeros 7 días, o no, 6 días de diciembre, porque este reporte es del Instituto Nacional de Salud a corte de ayer a las 6 de la tarde. 74 casos de personas quemadas por pólvora. Eso es en promedio 10 casos por día. Doctora Patricia, esto es sistemático. Esto es un problema cultural espantoso porque es sistemático y es un atraso, yo creo que en todo sentido. Yo pienso que esto, cada familia debería tener conciencia. ¿Cómo se les ocurre pasar una Navidad con un paciente quemado en una institución? Si estos son unos días de paz, por lo menos, con todos los problemas que todas las personas tenemos en el mundo entero, ¿quién quiere sumarle un problema como una quemadura? Las quemaduras son un evento catastrófico, son un problema de salud pública. Las quemaduras duelen, las quemaduras dejan cicatrices por toda la vida, así sean pequeñas. La gente tiende a minimizar esto porque, pues bueno, no se quemó mucho. No, quemarse es un problema. Y obviamente, la señora hablaba de algo que también es muy importante y es todo lo que le hacemos a los animalitos. A la gente le parece no importarle los niños. Yo creo que los animales y los niños y todos los adultos que se queman son un ejemplo perfecto de que nosotros no debemos hacer uso de ningún tipo de artefacto pirotécnico, solamente asistir a ver un show, porque es claro que ni adultos ni niños saben y pueden aprender a hacer esto sin riesgo. Siempre hay riesgo. Doctora Patricia, esto hay que decirlo, es una responsabilidad individual. Cada uno de los actores de la sociedad es responsable de lo que hace. Y usted dice, no deberíamos estarnos buscando problemas. Doctora Patricia, es indispensable tener la información frente a qué debemos hacer, cómo debemos actuar si nosotros o alguien en el entorno resulta quemado. Le propongo, por favor, que hagamos una pausa acá, dejemos la expectativa frente a ese ABC de cómo debemos actuar. Vamos a hacer una pausa y al
al regresar esa información con la doctora Patricia, quien es la líder del pabellón de la unidad de quemados de la Subred Norte de Bogotá. 7 de la mañana, 31 minutos. Regresamos a esta primera edición de Noticias Caracol para ponerle la lupa a ese atroz rastro, a esa marca indeleble que deja la quema de la pólvora en la sociedad, en las vidas de las personas. Continuamos este diálogo con la doctora Patricia Gutiérrez, la líder de la unidad de quemados de la Subred Norte de Bogotá. Doctora Patricia, porque hace un rato le decíamos a nuestros televidentes que ojalá no tuviéramos que registrar casos, pero que como lamentablemente sabemos que esto ha sido una práctica sistemática, es mejor tener la información y no necesitarla que necesitarla y no tenerla. ¿Qué tenemos que hacer si nos vemos involucrados en un episodio de quema por pólvora? ¿Cuál es la primera acción? La primera acción es, si ya está el accidente y ya ocurrió, pues no incurrir en la irresponsabilidad de, por temor, no llevar el paciente, especialmente los niños, al hospital. Entonces dejan pasar 1, 2, 3, 4 días, una semana y ya empieza a complicarse la quemadura y pues indudablemente tienen que hacerlo. Lo que hay que hacer es acudir inmediatamente sin aplicar absolutamente nada sobre la quemadura excepto agua y un paño limpio para ir al centro especializado y no ir a la farmacia o no ir a sitios en donde puedan hacer curaciones con tópicos y con pomadas y con cremas que lo único que van a hacer es contaminar y complicar la quemadura. Sí, usted lo acaba de mencionar, hay una cantidad de remedios caseros a los cuales la gente acude en ese momento, que crema de dientes, que la crema humectante, que todas esas cosas lo único que hacen es agravar la situación. Así es. Doctora Patricia, ¿cómo saber cuándo acudir a ese primer recurso de agua y un paño? Me quiero hacer entender. ¿Cómo evaluamos en casa la gravedad de la lesión para saber si es pertinente poner algo sobre la herida? Todas las quemaduras son muy dolorosas, especialmente las que son más superficiales. Sí. Las más graves, las más profundas, en el caso de la pólvora, recuerda que la pólvora explota, destruye, amputa. Es muy grave porque es una explosión. Entonces, en ese caso, probablemente no va a doler mucho, pero va a ser más destructiva. De tal manera que en los dos casos, no sea tanto por el dolor como por la gravedad de la quemadura, se hace necesario acudir al centro especializado. No empezar una romería por sitios en donde quizás no sea detectada y no sea reportada la quemadura. Una vez que ya se presentó, hay que asumirla para que este problema no se agrave y realmente se tengan unas secuelas, tengamos que lidiar con infecciones y con problemas mucho más graves. Sí, eso también desvirtúa el mito de la clara del huevo. Es que hay muchos remedios caseros y muchas cosas alrededor de cómo atender una quemadura. Usted acaba de decir algo, quiero hacer doble clic en esa frase, hay que evitar que la quemadura sea más grave. Un factor que incide en esa gravedad es el tiempo que pasa entre el accidente y la atención médica. Muchas personas no acuden porque tienen miedo a la sanción social, a la sanción de las autoridades o porque lamentablemente están en un grado de enfiestamiento que no se dan cuenta de lo que está ocurriendo. El mensaje es inmediatamente acudir porque las heridas se pueden infectar. Así es, no hay que aumentar la irresponsabilidad. Ya ocurrió, pues hay que obrar responsablemente, acudir y pese a todo, dar esa atención inmediata. Recuerda que las quemaduras no son tan fáciles de manejar, no evolucionan siempre bien, no todo el mundo sabe manejar las quemaduras, no todas las instituciones están preparadas para ello. De tal manera que la recomendación es, si ocurrió, tenemos que pedir ayuda rápidamente. Doctora, hay un tema del que no se habla mucho, las quemaduras de la vía aérea y el envenenamiento de la sangre. ¿Qué es esto? Mire, nosotros, a veces las personas no entienden que cuando se produce una quemadura o una llama, hay humo. Al el paciente inhalar este humo se puede producir una quemadura de la vía aérea y una de las
cosas más importantes es detectar esto que está pasando en el paciente, ya sea porque tiene tos, disfonía, haya una quemadura en la cara, y hay que siempre, absolutamente siempre, llevarlo al centro especializado. Por ejemplo, mire usted en el caso de las luces de bengala, es lo que le dan a los niños más chiquitos, casi que a los bebés. Una luz de bengala no solamente es muy peligrosa por el palito, por una chispa que caiga en un ojo, sino que también si las chispas caen sobre el acrílico, el algodón, las pijamas, las ropitas de los niños, se puede generar una quemadura por llama que pueden llegar inclusive a ser fatales, como nosotros los que trabajamos en quemados lo hemos visto a lo largo de muchos años. Aquí no hay artefactos inocentes, por favor, el llamado es contundente, no al uso de la pólvora en ninguna de sus expresiones. Finalmente, doctora Patricia, ¿cómo está la unidad de quemados? ¿Ya tienen ustedes ahí en el Simón Bolívar personas producto de esta actividad irresponsable? Sí, nosotros siempre tenemos pacientes en esta época. Somos una mano extendida al país, una mano extendida a la ciudad. Siempre lo seremos, pero ojalá algún día pudiera yo contestarte y contestarle a las personas que tenemos camas vacías. Esto nunca ocurre en nuestra Navidad y nunca ocurre en nuestra unidad. Y nosotros hacemos votos porque ese deseo se cumpla. A nosotros tampoco nos gusta hablar de este tema. Es un real agobio todos los años estar martillando sobre el mismo mensaje y tener que registrar las atroces historias. Doctora Patricia, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por sus recomendaciones y que de verdad estas sean unas felices fiestas. Un abrazo grande. Muchas gracias igualmente para ustedes. Muchas gracias. Feliz día, doctora Patricia.